I I love want you you so. so. I I want want you to to know. know. ¿Y qué le pasa a I Hugo? gonna miss your love. No. The The minute minute you You walk out walk out that that door, door. please please don't go. don't No. go. ¡Ay, estaba gente! ¡Ay, ya No, estamos live! oye, Señores, ¿Cómo que estaba estamos en vivo? live. te mato. Qué pena me ha pasado. Esto se quita, No, esto se quita. estamos live, no se quita nada. Borra eso. ¿Pero y por qué? Pero Abraham le Oye, dio el una botón de reputación salir que al vas a aire. tener. De todas maneras. Estamos Abraham. live. Fabran, guilty Da of igual, da everything. igual. Tenemos que decir que estábamos peleando tanto que hemos tenido que ponernos a cantar, ¿no es verdad? Sí. De todas Ay, maneras, mami, tráeme el paraguas. Abraham, Ay, pero tú ay, no ay. cantaste. Patronar. Abraham, bueno, vamos a ponernos serio que estábamos live y esto no sé si lo podemos Otra vez cortar. mi mujer a traerme el paraguas, ¿verdad? Buenos días. No se puede negar que es alemana, no se puede negar que tiene gen alemán. Ay. Señores, una pregunta. Buenos días, buenas tardes, Hola, buenas Marina, noches, ¿cómo a estás? todas las horas, porque estamos en diferentes horarios. Señores, si todos los cubanos pudiéramos discutir de política, intercambiar y después terminar riéndonos como nos hemos reído nosotros aquí, sería una maravilla. Esa no es la tarea que tenemos que hacer. Se No sé supone, si es la ¿verdad? tarea, pero yo no sé si es el fin, pero por lo menos un medio para conseguir el objetivo. Yo creo lo mismo. Conversación asertiva y que podremos estar en diferentes puntos de opinión, pero que al final podamos entenderlo. Bueno, miren, aquí tenemos un arroz con mango generacional. Abraham es mi hermano mayor, eso ustedes lo saben. ¿Por qué Pero mayor? porque es así, Abraham, ya está. No lo discutas, que eso está aclaradísimo. Tú eres mi hermano mayor, aunque yo tenga más edad que tú, eso no es importante. Ah, bueno. Entonces, yo me tiño y tú no, Abraham, está clarísimo. Ahora, por otra parte, ustedes dos, los muchachitos que están por ahí abajo, Omarito y Hugo, pues son contemporáneos, estudiaron juntos, se conocen desde pequeños, algo que me acabo de enterar hoy, compañeros en la UCI, etcétera, etcétera. Y Abraham y yo, pues tenemos también puntos de muchísimo contacto y estar de acuerdo en muchas cosas, porque también somos una generación pues parecida, Abraham y yo, de la misma edad y demás. Pero esta conversación que vamos a tener hoy aquí, que no queremos castigar mucho a los amigos y ustedes tienen que hacer sus cosas, es como un picaquey. Ustedes se acuerdan, ustedes saben lo que es el picaquey. Abraham sí sabe, a que ustedes no saben. Vamos a demostrar aquí. Yo me acuerdo también del otro pica, pero no puedo decir la segunda parte de la palabra. No, Ya, sí, no, ese tampoco. Ese te cogía en el campo cuando estabas en el sur y te encendía. Cuando uno se sentaba más hacia te venía y te encendía. Bueno, el pica que, pues sí. A ver, y bueno, yo lo voy a confesar que yo cogí las partes más cuando le decían Happy Birthday, cuando le decían esto, cuando le decían Motivito. El Motivito sí. Le decían el pique, también le decían el pique. El pique. A ver, lo voy a contar. El picaquey, para que ustedes vean que ustedes son muy jóvenes, es cuando las muchachas cumplían 15 años, se hacía la fiesta de 15 años, pero se dejaba el cake para el otro día. Y al otro día era el pique. Es decir, el cake es como una continuación de la fiesta y se hacía ya con los amigos más cercanos, con la familia y demás. Los 15 eran hoy, pero al otro día se hacía el pique. Esa era en la época mía. Y entonces venían los más cercanos y ese día era como una continuación de la fiesta, pero era para picar el cake. ¿Qué les parece? ¿Vieron que todos los días la gente joven aprende cosas nuevas con los viejos? Se vieron las cosas, las escenas más ridículas de que se puedan ver en cualquier lugar del mundo. Se vieron los 15 cubanos. La foto contra la pared. ¿Te acuerdas los organizadores de 15? Los organizadores de 15 que parecía que tenían un diploma, que habían estudiado una carrera. Organizadores de 15. Y las 15 parejas. Por Dios, las 15 parejas, el vals. El vals, Dios mío. Eso no se ha muerto. Todavía no, eso no se ha muerto. No, eso al contrario, eso ha adquirido un nuevo nivel y de hecho ahora en Estados Unidos hay otra cultura haciendo 15 a partir de la en Cuba he visto gente guanajos pagando $100 la hora para montarse en una limusina. ¿Cómo que? No. No me hablas aquí de tratamiento del vulgo. Yo te estoy hablando de gente que rentó la piscina del Hotel Nacional para esa cosa. Pero te digo más. Tus $100 por la limusina es regalado. Con lo que te estoy hablando. Hay una gente que se empeñó, una amistad mía incluso se empeñó
No para los 15, para el cumpleaños del año. Porque es como una especie de competencia absurda de ver quién tiene más capacidad económica, demostrándola a través de una fiesta en que el único que no importa es el celebrado. Es el cumpleañero, es la quinceañera, es quien sea. Es como una competencia absurda. Es que la gente que tenía dinero de verdad no hacía eso. No cae en eso. Pero eso es parte de lo que está pasando en Cuba y que a veces a nosotros se nos va la Catalina de la bicicleta cuando... Por eso yo me opongo a decir siempre, pobrecito el pueblo cubano. Qué pena con el pueblo cubano. El pueblo cubano, señores, es muy variado. Pero eso es tema para otro día o quizás para el final de esta conversación de hoy, porque hay tela por donde cortar ahí. Pero bueno, este pica cake es de la... Yo diría más bien que hay una cabeza que cortar. Hay una cabeza que cortar. Bueno, esta conversación que vamos a tener nosotros es un pica cake de la directa de ayer de Darwin. De la directa de Darwin, donde Hugo, pero vamos a tocar varios temas, Abraham. Mira, vengo abierta y directamente contra Hugo. Venimos a castigar a Hugo, ese es el motivo, es una venganza. Oye, después de todos los kilogramos de caca que le cayeron ayer en el chat ese. Por amor de Dios, él es tan explícito. Mira, la razón por la... A ver, básicamente quiero entenderte, Hugo. Quiero entenderte. No es un choteo. Quiero entenderte. Tú dijiste ayer en la directa de nuestro amigo Darwin, saludos Darwin, que tú habías ido a la manifestación. Se le puede llamar manifestación cuando son 10 gatos, pero bueno, es manifestación pequeña, podríamos decirle. A esa contienda de la manifestación que ocurrió para el levantamiento del embargo, de alguna manera, por personas que no sé si es casual o no, y es de las cosas que vamos a hablar entre otras, el tema de que es que no solamente defienden el embargo, es que cuando tú sumas y empiezas a escuchar a la gente que usualmente participa en estas manifestaciones, es como que están a tono con todas las exigencias, con todas las aspiraciones de la dictadura cubana. No solamente el levantamiento del embargo, la defensa de cosas que son indefendibles en el plano real. Y ahí vemos, no sé si estuvo en Mundo García esta vez, pero él también participa de estas cosas. Entonces, lo que primero quiero entender, déjame saber de qué se trató un poquitico la manifestación que tú fuiste. Sí. Que te contaron. Quiere decir que cuando nosotros decimos eran 4 gatos, ya no podemos decir eso. Tenemos que decir fueron 4 gatos y Hugo. Y Hugo. Ay. Okay, 4 gatos y Hugo. O 3 gatos más Hugo. 3 gatos más Hugo, efectivamente. A ver, Hugo, cuéntanos de la manifestación. Bueno, primero, es la tercera vez que voy. Wow, resistencia. No consecutivamente, porque tú sabes, el diciembre no pude ir, el fin de año era para otra cosa. Entonces, pero ellos lo están haciendo una vez al mes, los últimos domingos de cada mes. Y en teoría, la manifestación la hace Protectón buscando algún tipo de influencia para eliminar el embargo de Cuba. En una conversación, de hecho, entre las primeras caravanas que iban a hacer, yo le había dicho a Protectón que me parecía que la palabra bloqueo era si él lo que quería era influir en políticos americanos, de alguna manera la palabra bloqueo no debía ser usada. No sé si fue por eso que le dije o por lo que sea, él cambió, por lo menos él no dice bloqueo, él dice embargo. Cambió los pullovers y todo, dicen. De hecho, también le dije que eliminara la palabra abajo, porque eso en inglés, cuando tú lo traduces, la única traducción que tiene es fuck. Y eso, como que si tú lo que quieres disuadir un político, no funciona. Okay. Y entonces por eso él le puso no más embargo a los pullovers de él. Pero a la caravana van otro grupo de personas. Momento. Quiere decir que además de 4 más Hugo, tú también fuiste como asesor de la campaña.
Fui no, eso se dijo en las directas. Ya después cuando yo fui, él había hecho el cambio. Ok, pero fuiste un asesor tenido en cuenta. Claro, si lo quieres ver, como le he dado incluso ideas para que mejoren en su... Keep going, Y ahí, se va poniendo mejor, se pone mejor, Abraham. Se pone mejor cada vez. Se pone mejor. Ajá, entonces, pero a la caravana van otros grupos y es otro grupo que sí son más radicales, como yo había dicho en la directa de Darwin. Uno de los grupos más radicales que hay en Miami es la Alianza Martiana, que no sé por qué se pone el nombre de Martiano, pero bueno, tú sabes de eso. Sí, yo sé. Entonces, y estos grupos sí tienen ese lenguaje, y en los carros de ellos tú vas a ver los carteles que sí dicen cosas como Hands Cuba o abajo del bloqueo o cosas así. En los carros de ellos sí. Aunque Protestón les ha hablado a ellos en contra de esa situación, pues en la realidad en la caravana, como ellos tienen de eso de ser inclusiva, de que incluso ciudadanos americanos pueden participar, y esa es la convocatoria que ellos hacen. Por supuesto. Ajá. Pues tratan como de no inmiscuirse mucho, pero hubo una persona que una vez llevó una bandera de Biden y Protestón le dijo a esa persona que en la próxima no la trajera, porque el objetivo de la caravana no era un objetivo político en el sentido de apostar por partidos políticos o por candidatos políticos de los Estados Unidos, y por tanto ellos no querían convertir eso en ese tema. Pues yo te estoy contando cosas que han pasado en la caravana. Por lo general, otro paréntesis, porque si no se me va, que me es muy contradictorio, porque básicamente el levantamiento de ese embargo habría que pedírselo precisamente al gobierno de los Estados Unidos. Pero bueno, seguimos. Pero hay gente dentro de la caravana, como el Protestón, y te digo, yo te estoy diciendo lo que ellos han expresado. Lo que la gente tiene por dentro, no lo vamos a ver. Ni las estrategias, ni de dónde vienen, ni quién los manda, ni quién los... Esas son otras especulaciones. Pero por lo menos lo que ellos han expresado es que no quieren relacionar elecciones, candidaturas, partido político con el objetivo de la caravana. Es lo que ellos han expresado, a pesar de que todos ellos votaron por Biden. Curiosamente. Claro. Ajá. Pero bueno, hasta ese más o menos ha sido el sentido de la caravana. No van tantas personas, pero ha ido aumentando, ha ido en aumento. O sea, al principio eran 3 gatos en bicicleta, después ahora son 4 gatos en bicicleta y 12 gatos en carro, ¿no? Porque hay mucha gente en carro, van más gente en carro que en bicicleta. Pero más o menos eso es lo de la caravana. Y lo que piden es eso, el fin de las políticas que tienen que ver con el embargo, ¿no? Eso es lo que piden básicamente. Perfecto. Ahora, esta vez hubo un primer encontronazo al principio al empezar la caravana entre una gente que vinieron con carteles de Trump y diciendo cosas de que si Biden era un asesino y que si los Castro, no sé qué. Y acuérdate que esto se hace en el centro de la ciudad de Miami. Te podrás imaginar cuando tú domingo 9 de la mañana sales por la ciudad de Miami pitando carro con cornetica y lo que sea, y la gente empieza a mirar y la gente empieza a ver el cartel de no más embargo o abajo el embargo o Hand of Cuba. Toda la gente que está mirando, te podrá imaginar el ambiente que se empieza a crear, ¿no? Me imagino que fue una contrapartida. Por eso lo hace para eso, para provocar. Es una provocación pura y dura. Él lo hace por eso, aunque sea democrático, perfectamente democrático, él lo hace para provocar. Ya. Bueno. Es uno de los objetivos, para hacer ruido, ¿me entiendes? Con es importante. Incluso la policía de Miami, o sea, esto se hace coordinado incluso con la policía. Esto no es... Claro, de hecho, cada vez que empieza la caravana hay una patrulla de policía allí, y de hecho cuando al iniciar la caravana se dio el altercado, ya la patrulla de policía estaba ahí ya controlando todo. Eso fue un segundo. Y tengo una pregunta, para que esté la policía es porque hay que sacar de alguna manera un permiso para manifestarse. La situación es por la infraestructura, por el tráfico, etcétera, para que haya cierto orden. Pero bueno, no se está sacando el permiso. Ok, pero se les avisa, porque yo tengo entendido que la policía cobra por hora cuando hay eventos de este tipo. Que no hay que sacar permiso ahí en Estados Unidos para eso. Sí hay, pero bueno. El asunto es, a ver. Porque mira que aquí esto es liberal, aquí esto es súper liberal y hay que sacar permiso. Sí, pero a ver, él le preguntó a las autoridades si había que sacar el permiso. Pero como lo que se hace es que se sale de un parqueo y se sale en bicicleta y en carro, la policía lo que le respondió, el problema es que la calle ya son de ustedes.
Claro, es que para salir en bicicleta, el permiso hay que sacarlo si tú vas a interrumpir. Correcto. El tráfico, etcétera. Pero si tú lo que vas a hacer un flow en bicicleta y en carro, o sea, con el mismo tráfico, tú no estás interrumpiendo, tú no estás cerrando, tú no estás parando el tráfico. Cuando las caravanas de Trump, hay que decir que yo estuve en las caravanas y de verdad que interrumpe el tráfico del resto de la gente porque era muy grande. Ahora, usualmente cuando eso pasa y se pide que la policía esté cooperando porque hay interrupción, incluso hasta para un funeral, un entierro, hay que pagar a la policía. En este caso no tuvieron que hacerlo. Pero en el caso de que tuvieran que pagarlo, ellos lo pagan, ¿no? Alguien lo pagaría. Supongo que si la caravana crece, me imagino que sí. Alguien lo pagaría. ¿El protestón lo pagaría? ¿Sería el protestón quien lo pagaría? No sabemos. Bueno, eso yo lo dejo ahí para el pensamiento. Eso lo pagan desde Cuba, lo pagan todo. Bueno, ahora, para empezar, Omarito, quiero que Omarito y Abraham me digan lo siguiente. De los 4 que estamos aquí, el único que ha participado en una caravana de este grupo de gente que, a ver, derecho tienen a pedir lo que se les ocurra. Luego, la moral ya es otra cosa, que cada cual lo ve a su manera, porque como tú bien dices, ahí se mezcla todo el mundo, la melcocha de Malanga, y está quien está pidiendo el levantamiento del embargo, quizás porque lo siente, lo piensa por su familia, etcétera, pero está quien le está sirviendo la dictadura consciente o inconscientemente, pero está también la gente que está trayendo junto con ese lema de levantar el embargo una agenda muy política, muy estratégica de inteligencia y contrainteligencia cubana. Entonces, yo me pongo a pensar en esto y lo que me viene a la mente es José Martí con aquel poema que todos sabemos que se llama El alma trémula y sola, de la bailarina española. Y Martí dice una frase que ha quedado para la historia y que se ha estudiado muchas veces, que dice: han hecho bien en quitar el banderón de la acera, porque si está la bandera, no sé, yo no puedo entrar. Una cuestión de ética, de principios, de dignidad, etcétera, etcétera, por las cuales yo no sé si yo tuviera algún pedido. Vamos a empezar por ahí, Hugo, para entender esa parte. Yo no sé si yo tuviera un pedido como el levantamiento de ciertas sanciones del embargo, fíjate, si yo podría mezclarme con esta otra gente, que a la larga estamos todos haciendo el mismo trabajo y favor a la dictadura. ¿Tú podrías, Omarito? Es una pregunta difícil. En primer lugar, porque yo no he estado en las caravanas, pero he estado en los canales de todos los que tienen canales ahí. O sea, yo he estado varias veces, por años incluso, en el canal de Protestón. Yo he estado en el canal de Mundo García, que haría palidecer en castrismo a todos los demás. Y puedo decirte que yo no participaría, pero soy tan devoto de la Virgen de la Libertad que voy a defender su derecho incluso a no pensar como yo, a pensar radicalmente distinto, porque a veces el mejor homenaje que uno le puede rendir a un contrario es no parecerse a él. Yo no voy a caer en el truco de como tú piensas, que como tú no piensas como yo, entonces voy a rebatirte para quitarte tu derecho a pensar. Usted quiere ser incoherente, sea incoherente, pero tienes el derecho a hacerlo porque está en democracia. Si en una dictadura, ¿qué es lo que me parece? Lo que se me asemeja a lo que tú defiendes, esto no se puede hacer porque yo no tengo el derecho a meterme y hacer una manifestación, aunque seamos 3 gatos, el 2 de mayo para decir cualquier cosa, o el 20 de mayo. De acuerdo, Omarito, hasta ahí yo estoy 100% de acuerdo contigo, pero ahora vamos un momentico a enfriar la melcocha de Malanga, que está caliente. La melcocha de Malanga está caliente. La pregunta es, si el protestón, fulano, ciclano, quien sea, decide hacer una manifestación, que piensen como piensen, con todo el derecho, con lo que tú acabas de decir, ratifico lo que tú dijiste, yo estoy hasta ahí de acuerdo contigo, pero ahora la pregunta que yo tengo es esta. Tú viste Julito el pescador, tú viste En silencio ha tenido que ser, tú sabes de la manera en que la inteligencia cubana nos penetra en Miami, tú sabes, es larguísima la historia, tenemos nombres y apellidos, por mencionar, podemos hablar de Roque, que ya sabemos que gracias a la información que él dio, derribaron las avionetas en manos al rescate, etc. Es decir, no nos cabe duda en el margen de la apreciación, no nos cabe duda de que estamos súper penetrados por agentes de la seguridad cubana, que vienen a incitar,
que vienen a hacer la pala, que traen una agenda. Mi pregunta es, Omarito, para ti una vez más, si nosotros ya sabemos que en Miami en particular, por la cercanía, son 90 millas y además por los huecos de la democracia, la dictadura cubana ha tenido una cantera de agentes permanente. Incluso la CIA daba esos reportes, que siempre habían entre 400 y 500 activos. Es decir, no lo estoy inventando yo. Son investigaciones que hizo la inteligencia de este país. La pregunta es, si en esa caravana, porque créeme que no se van a sumar en la de Trump como en estas, si en esta caravana que está el grupo del protestón... Casi ahí hay que hacer una corrección. O sea, casi todos estos agentes toda la vida han pertenecido a la derecha más radical de Miami. También, ¿Sí? pues, hablé de Roque, claro, hablé de Roque por eso. Pero lo que estoy diciendo en las caravanas, porque una caravana contra Trump, bueno, estás con la bandera y se acabó. Estás apoyando a un presidente de los Estados Unidos y estás en elecciones. Estamos hablando de una caravana para un país extranjero, porque una caravana a favor del levantamiento del embargo, de alguna manera son personas, ciudadanos o no, que están en función de los deseos y de la agenda de un país extranjero, porque Cuba ha dicho miles de veces que quiere el levantamiento del embargo, más allá que los cubanos que vivamos aquí, unos estén de acuerdo o no. Lo que digo es, si en esta caravana hay gente que está haciendo la pala, que se está sumando con otras peticiones, con otras exigencias, con otras ideologías, con una penetración ideológica diferente, ¿te parece, Omarito, que tú la apoyarías, más allá de las libertades que ya mencionaste? Vale. Si tienes en cuenta que en ese grupo de gente hay gente que está trabajando directamente como agente de la dictadura. Vale. Voy a quitarle un poco de hostias que le han tocado a Hugo. Tengo que refrescarle el party al muchacho. Ya no le queda un centímetro cuadrado de cara en la que aguantar hostias. Entonces voy a cogerme un poquito de hostias para mí. Si alguien... O sea, yo no creo en la filosofía esa de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. ¿Por qué razón? Porque se puede defender el mismo punto por varias razones muy distintas. Yo puedo estar en contra del embargo, por ejemplo, como estuve en su momento, porque creía que el embargo no funcionaba, y había gente que estaba en contra del embargo porque estaban a favor de la dictadura cubana. Y eso es converger en un mismo punto por dos caminos distintos. En matemáticas se llama el límite de la función. El límite de una función es igual cuando se converge por dos puntos al módulo. No necesariamente que alguien esté pidiendo el cese del embargo hace per se que sea cierto que apoya la dictadura. Entonces, dado que existe ese margen, yo creo que se puede apoyar la caravana sin apoyar a la dictadura. Bueno, pero en la vida real eso no es así. En la vida real queda demostrado que si hay... No lo sabemos. No lo sabemos. Por eso te digo, tú puedes apoyar a la caravana, pero el decir, vamos a poner una condicional, el que no estoy apoyando a la dictadura queda al aire. Porque si de esas 50 personas que han participado, hay 2 agentes de los que nos tienen penetrados en Miami, ya de alguna manera estamos haciendo la función de la dictadura. Pero te entendí. Abraham, en tu caso. Es que mira, todo ese tema se ha polarizado mucho, ¿no? Ya cuando hay tanta polarización, cualquiera que tú veas en este tipo de manifestación, aunque sea con la mayor ingenuidad del mundo, tú lo vas a tomar como una persona, porque es un problema que no es tanto, como decía yo ayer, no es tanto la parte teórica de la democracia, ni de los derechos, ni de las leyes. Es perfectamente legal participar, es perfectamente democrático participar. Pero está la parte, como la que decía Martí, está la parte moral, está la parte de... Y no hablo del sentimiento que no admite razonamiento, no hablo del sentimiento que lo hay, las pasiones cuando se desbordan, ¡oh, tan bonita, vete para Cuba de vuelta! No. Pero hablando cuando tú sientes que no puedes participar en una cosa como esa, porque sabes que lo que hay detrás es un apoyo al mismo régimen del cual tú saliste, del cual... y en el caso mío yo no fui torturado, a mí nada más que a mí no me dieron ni siquiera galletas ni nada, pero hay casos de gente que señores sufrió cosas indecibles y eso es lo que uno tiene que ver. Todo en la vida está lleno de matices, uno no puede tampoco tampoco la gente que llegó en los 90 no es la misma que llegó en los 80, ni es la misma que llegó en los 70, ni es la misma que llegó en los 60. Cada cual tiene una historia diferente también.
Exacto. Para hacer un cierre de este pedacito, porque estamos yendo por secciones, Aunque yo ahí, ahora voy a dar... aunque ahí de lo que dijo Abraham ahora al final, ahí, discúlpame que interrumpa, es válido destacar que de hecho ellos mismos se estaban quejando de que había mucha gente adulta y pocos jóvenes. ¿Qué será? Había mucha gente adulta. Porque los jóvenes se desligan, generalmente se desligan un poco de la política. Eso pasa en todos los países y en toda la... O sea, que Bueno, estamos hablando de generaciones más viejas las que estaban ahí en la Claro, caravana. claro. Exacto, pero entonces tendría yo que decir aquí, darle un aplauso a Otaola, porque lo que no ha logrado el protestón, Otaola lo consiguió, porque ha sacado a muchísimos jóvenes a la calle a hablar de la política de Cuba, pero precisamente no desde la perspectiva que tiene el protestón. Así que quizás el protestón está hablándole, dile que hable con Otaola para que le diga cómo va a llegar a la gente más joven. Pero Sí, bueno, en el caso de la popularidad, Otaola evidentemente entre los cubanos hoy es el más efectivo. exacto. Pero eso no lo hace correcto necesariamente. Pero vamos a decir, no, pero vamos a decir que es el más efectivo, pero yo no creo que Otaola, por todo el carisma que tuviera, no podría sacar de la gente lo que en la gente no está. Yo creo que hay gente que sabe cómo sacar eso de la gente, pero lo que queda claro es que está en la gente. Es decir, a mí me parece así desde arriba, y me atrevo a decirlo porque esto no es estadística, es una cuestión de instinto, de lo que uno ha visto, que en Miami, por lo menos, hay mucha gente más dispuesta a la tónica de lo que habla Otaola en contra de la dictadura que a favor de lo que promueve el protestón del levantamiento del embargo. Eso en Miami a mí como que me ha quedado claro por mucho tiempo, incluso a pesar de la diferencia demográfica y generacional que hay en esta ciudad y que ha cambiado y que yo le he visto cambiar. Ahora, cerrando esto, yo tendría que decir por mi parte, ahora vamos para allá, Marito, de mi parte, yo no iría. Hugo, no iría porque yo tengo, fíjate, yo creo que Martín se equivocó muchísimas veces, pero esa del alma trémula y sola, yo me que la aprendí muy bien. Y yo no iría porque yo no podría estar parada en el mismo lugar donde está, por ejemplo, una gente que yo creo que defiende a la dictadura o potencialmente podría estar haciendo. Yo no voy. Ahora bien, yo respeto también el derecho tuyo a participar legalmente. Pero ahora bien, podríamos concluir de esto. Podríamos concluir. Fíjate que Abraham y yo estamos un poquitico más cerca de una misma idea. Omarito y tú no están, fíjate cómo se distancia. Estamos todos cada uno de una manera diferente, pero ustedes están más cercanos y Abraham y yo. Puedo concluir, y lo digo sin ánimo de ofender, ustedes saben que los aprecio a los dos muchísimo, pero es una pregunta que tenemos los más viejos. Podríamos decir que al ustedes ver las cosas de una manera diferente, que Abraham y yo le estamos poniendo una carga ética, una carga moral, una carga sentimental, que ya la generación de ustedes creada en esta Cuba de hoy, que representa una pérdida de lo que nosotros llamamos valores, a lo mejor un incremento en la supervivencia, en la realidad, en la práctica, en la necesidad de salir adelante, donde ya los ideales no cuentan, la juventud cubana sabe que no van a construir ningún socialismo. Abraham y yo venimos de una época donde tú oías a alguien decir que iban a construir algo bueno y todavía tú te lo podías creer. Es decir, ha habido una pérdida de valores en la sociedad cubana. ¿Les parece a ustedes que el sentir de ustedes es un poco más pragmático, más es lo que toca, es lo que podría resolver, puede estar dado por la pérdida de esos valores o es que quizás Abraham y yo estamos enternecidos en una Cuba que ya no existe? ¿Cuál sería la respuesta para esto, Hugo? Y empezamos luego con Marito y Abraham. Bueno, yo, en mi opinión, según lo que yo observo, yo veo la misma radicalización antigua en los jóvenes hoy que en la gente de otra generación. No veo tanta diferencia. De hecho, yo tengo amistades que viviendo en Cuba decían que les gustaba la idea, lo que Trump proponía, ¿no? Viviendo incluso en Cuba. Y aquí en Miami también. Y estamos hablando de gente incluso más jóvenes que yo. En ese sentido no veo tanto la diferencia. Sí hay una pérdida de valor en Cuba, pero no estoy tan seguro que haya tenido que ver con la radicalización política. Yo no veo esa diferencia. Yo veo las mismas radicalizaciones en la gente adulta que en la gente joven. Las mismas exactamente iguales. Y veo gente más en el centro, quizá como Mar. Y cuando digo en el centro no es que no sean de derecha, porque el centro no es necesariamente no tener una ideología. El centro para mí es más
estar dispuesto, a pesar de tener la ideología, estar dispuesto perdón, que me están tocando la puerta. No estar dispuesto a encontrar un punto en donde se pueda convivir, ¿entiendes? Ya vinieron a buscarte, Hugo, vinieron a buscarte. Sí. Espera, a decirte, ¿y tú qué haces hablando con la señora? Omarito, ¿tú cómo lo ves? Lo del tema de esto que nos parece, que a ustedes les parece practicidad y que nosotros a lo mejor lo vemos de otra manera. ¿A ti qué te parece? Yo no lo veo como practicidad, yo lo veo como que ha habido tanto tiempo alguien diciéndome que sí o que no a algo que a mí me parece más saludable abrir el espectro y escuchar a todo el mundo. Y lo que tengo que tener es muy claras cuáles son mis bases de negociación o mis bases de no negociación para poder entrar a cualquier plataforma a decir mi discurso y que mi discurso no se vea condicionado por el entorno. Porque me parece que dialogar con alguien, en principio yo intento dialogar con quien no piensa como yo. Y si yo entro a una conversación, digámoslo así, como bien he aprendido usted, madrina, en modo asertivo, entrar diciéndole ciberclaria no contribuye, aunque lo piense. Porque creo que tiene que prevalecer el mensaje por encima del mensajero. Tiene que prevalecer el mensaje por encima del odio. Yo tengo que llegarle a esa gente. ¿Por qué? Porque es la Cuba que tengo. Es la Cuba que tengo fuera. Y tengo que hablarle a esa gente para que me escuchen. Si yo entro aquí ofendiéndole a usted me baja del stringer y el mensaje, aunque fuera el más positivo del mundo, no iba a llegar porque sencillamente, ¡oh! Madre mía lo que ha llegado. El mundo de Darwin. ¿El mensaje no iba a llegar? El mensaje no iba a llegar porque sencillamente las personas iban a poner lo que en seguridad informática se llama una barrera proactiva, que es denegar todos los paquetes que lleguen desde ese emisor. Y para dejar a Abraham que me responda esta, ¿será que también, así pensando, tú acabas de decir el mensaje por encima del odio, pero será que nosotros, la generación nuestra, carga, además de no me gusta usar la palabra odio, pero esa molestia, esa frustración que tenemos por las cosas que hemos vivido, ¿será que nosotros somos la generación que cargamos, además de con eso, con más dolor? Pero lo vamos a dejar para ahorita. Abraham. Sí, eso, mira, no son iguales para nada, por lo menos desde donde yo lo he visto, no son iguales para nada. Hay mucha diferencia. Yo te voy a decir una cosa más respecto a ellos dos específicamente. Ustedes dos son como mi hermano. Me recuerda mucho a mi hermano porque piensa como ingeniero. Es muy lógico en su pensamiento. Y yo amo la lógica. Pero él siempre tiende y es muy desapasionado. Mi hermano es el ser más desapasionado que hay porque es un ingeniero de pies a cabeza. Desde que tenía 4 años dijo que quería ser ingeniero. Y lo es muy bueno. Pero bueno, es un patrón de pensar que es válido, totalmente válido, no es ningún problema. Pero hay gente que tendemos más a lo que son las humanidades y todo eso, que somos un poquito más apasionados, ¿no? Pero yo te digo que no es igual. Mira, yo, a pesar de que ellos dos estudiaron en un centro que Cuba era prácticamente un privilegiado, vamos a decir privilegiado, eran de estos centros que le gustaban a Fidel Castro y vamos a poner, vamos aquí a jugar los muñequitos a la UCI, ahora la informática. Con mi mujer pasó lo mismo, a mi mujer la pusieron en inmunoensayo, y era científica en inmunoensayo, también eso era un lugar favorito de él, le llevaba los dátiles de Saddam Hussein y toda esa cosa, pero había, dentro de todo ese privilegio, hubo gente que nunca se dio cuenta, o gente que se daba cuenta le daba igual una cosa que otra, vivía montado en el tren, y le iba más o menos bien, y decía, ¿para qué me voy a complicar la vida? Pero hubo los que chocamos en un momento determinado con la realidad, y nos dio tanto asco, nos dio tanta repulsión y tanta cosa que nos fuimos al otro extremo. Y yo después que me pasó eso, empecé a conversar con gente que sí pasó por cosas en presidio. Me narraron todo lo que pasaron. Gente que son gente veraz, son gente que no tienen por qué decir ninguna mentira. Gente que me dijeron cosas horribles, que le hicieron a ellos tanto como a ellos, como a sus familias también. Y yo fui aprendiendo de toda esa gente y mirando y dije, señores, esto ha sido una cosa dantesca que se ha mantenido en silencio. Y la prueba es el documental Nadie Escuchado, que se hizo hace muchos años y mucha gente ni lo conocía. Y entonces hoy yo tengo que aguantar, como mismo
tuve un intercambio con esta que es o productora o es muy activa con el Mundo García, con Anita Bell, con Anita Bell. Y empezamos a tener un intercambio y al final la respuesta a la última que me dio ya me está hablando de mi comandante dorado y de todas estas cosas y que es mentira, que no ha habido nunca torturados en Cuba y cosas así. Y eso ya a mí me llega a la frontera ya de donde digo, con esta señora ya yo no puedo, no tengo más nada que hablar ya. Porque ella está tirando por el piso cosas de gente que les ha pasado, que no han podido demostrarlo de una manera con papeles y con cosas, porque tú sabes que eso no existe. Que hay papeles también, yo tengo un montón ahí, encontré unos expedientes que son una cosa espantosa lo que hay ahí. Y entonces tú le dices que hubo alrededor de 7.000 fusilados, dicen que no, que eso es mentira. Y es muy duro, te das cuenta, es duro, esa es la parte donde te choca lo emocional y te es muy duro decir, coño, yo estoy tratando de dialogar con esta persona y esta persona está negando la esencia de cosas que yo sé que ocurrieron. Y es una persona que yo sé que en caso de tener el poder me va a negar a mí el derecho que yo hable, porque yo los conozco, ya yo los conozco y viví dentro de ellos. Yo fui cuadro de los UJC, lo he dicho y no me da pena decirlo, y lo viví y lo vi de adentro, cómo son esa gente en realidad, los podridos que están por dentro, los mentirosos que son, todo eso lo viví. Todo eso lo viví. Y después, en esa misma época, vi un amigo mío lo que le hicieron. Como le metieron electroshock por la cabeza, lo sacaron babeando, se lo hicieron un guiñapo de ser humano. Y todo eso yo lo vi. Que mucha gente de estas generaciones no lo han visto. De hecho, te puedo decir, por ejemplo, que por lo general, para poder ser un dirigente en Cuba, de cualquier tipo de masa, desde la FEU hasta la UJC, hasta el partido, hasta cualquier cargo de dirigencia en Cuba o de dirigir una empresa, para eso se necesita un oportunismo especial dentro de tu carácter. No es cualquier persona que puede. Yo nunca pude ser dirigente en una universidad, en una escuela. Pero bueno, el caso mío es muy especial. El caso mío es muy especial. Es muy especial porque a mí me empujaron más de lo que yo. Yo en realidad no. A mí me desmerecieron porque consideraron que era un tipo inteligente, que era un tipo muy bárbaro, muy organizado, y entonces decidieron que yo tenía que hacer cuadro de juventud porque era una ganancia para ellos. Claro, ellos me veían a mí como un burócrata. Es lo como un tipo organizado para la burocracia y para todas esas cosas, claro. Eliezer dice una cosa que es muy cierta. A nosotros nos metieron en la cabeza, y te digo porque yo pasé por el proceso, incluso me rebelé contra él, que era, si tú eres bueno, tienes que ser del UJC. ¿Por qué? Porque sí. Sin cuestionamiento, sin condicionamiento, sin análisis. Claro. ¿Por qué? Porque sí, axioma, no discusión. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Yo me rebelo contra eso. Yo en noveno grado dije, no quiero hacer proceso. Ay, se me analizó un conjunto de cosas. Si te negabas era un problema. Ese es el problema. Pero yo no me refiero a que tú hayas sido dirigente. Yo no me refiero a que tú hayas sido dirigente. Yo te entiendo, Guito, no te preocupes. Yo fui jefe de grupo. El problema es cuando tú te mantienes y cuando haces carrera de eso. No, eso sí. No, yo duré menos de un año. Puedes ser incluso apasionado con tu comunismo, con todas tus cosas. Pero ¿qué pasa? Llegas al cargo, observas la realidad. Si aún así te mantienes ahí. No, eso tú eres un hijo de puta, entonces, perdóname la palabra. Yo fui jefe de grupo, pero yo lo primero que hice, yo fui jefe de grupo, pero ya yo sabía, porque mi crianza es una formación de gusano, de chiquitico. ¿Entiendes? Yo no sé si Omar lo sabe, pero Omar, que conoce a mi familia, sabe. Yo sé lo que pasó con tu papá. Yo solo sé. No, pero mi papá y mi padrastro y tú sabes, yo aprendí a hablar inglés para ver el canal de la base naval. Sí. O sea, de hecho, la primera vez que yo fui a tu casa, fui a que tu padrastro nos tradujese a nosotros una canción en inglés. Exacto. Entonces, cuidado. A ver, yo estoy criado. Yo no soy, ¿cómo decir? Yo no soy de derecha porque vine y cambié de opinión. No, yo estoy criado así. ¿Me entiendes? En mi casa la música que se ponía era todo en inglés, los discos de ABBA, en el tocadisco radiotécnica ruso, lo que se ponía no era Silvio Rodríguez, era el disco de ABBA. ¿Me entiendes? Y el de los Bee Gees, y el de los Beatles, y todo ese tipo de cosas que estaban prohibidas en Cuba. Sí, cuando oír esa cosa era disidente, eso era lo que se oía en mi casa. Yo los metía en las carátulas de Fara María. Yo los metía en las carátulas de Fara María, en Tontella y esas cosas. Entonces, el problema que dice Omar de mi papá es porque mi papá, que no me crió, porque siempre estaba movilizado y todo eso, sí es un comunista recio de lo más recalcitrante que tú puedes imaginar, de lo que le daba patada a familiares y demás.
para que tengas una idea de eso. Y el criterio que él tiene de su papá, yo no lo voy a decir. Entonces, por ahí para allá. Y yo sí vengo de chiquitico viendo ese problema que hay entre los extremos. ¿Me entiendes? Yo lo viví, es una cosa personal mía. Por suerte, mi mamá es una persona muy liberal y supo cómo criarme y etcétera, etcétera. Y bueno, quizás gracias a ella yo tengo la mentalidad que tengo. Pero si no hubiera podido crecer, quizás un poquito traumado por una situación, porque hay gente que tiene situaciones peores. ¿No? Que te estoy oyendo y estoy oyendo exactamente expresarse en ese pedacito Alexei. Alexei, el amigo de la Peña, vaya, tengo un déjà vu. Porque, no, Free Citizen es Care, Alexei. Donate, porque Alexei lo explica así, ese problema familiar que fue parte de todo de lo que nos pasó a los cubanos. Pero mira, yo entendí lo que Abraham estaba queriendo decir y lo que tú decías, que hay que ser oportunista, hay que ser ventajista, hay que ser... Pero ahorita estábamos hablando y Omarito puso un ejemplo de lo que pasaba con los 15, lo que se gasta la gente. Eso es un poquitico. Yo creo que el cubano, a ver, yo conozco muy bien la parte buena de nuestra idiosincrasia y la parte mala. Y yo creo que el exceso de competitividad, el hecho de eso que tenemos que competir, que enseñar. La galería. Exacto, que yo puedo estar mal, pero si tú estás mejor ahí empieza el problema. Y yo siempre ejemplifico eso con algo que yo vi ya viviendo en el exilio. Cuando comenzaba el periodo especial, lo voy a repetir rápido para los amigos que no lo han oído. Yo estaba viendo un canal, un periodista logró entrar al pueblo de Regla, hay una señora negra, mayor, en la calle, en la puerta de su casa, sale el nieto y el periodista le dice, le quiere hablar del periodo especial. El nieto empieza, generación nueva, pues a quejarse y ella lo manda a que entre a la casa. No quería que hablara con el periodista. Y ella le dice al periodista a la pregunta de, bueno, la están pasando mal, hay una situación terrible. Y ella dice, sí, es verdad, nosotros somos un país embargado, un país pequeño. Repitió lo que dice la dictadura. Pero acto seguido dice, estamos pasándola muy mal, estamos todos mal. Pero lo bueno es que estamos todos mal. Que todo el mundo la está pasando igual. Y yo dije, este país está perdido porque esta ha sido una mentalidad que ha llevado al cubano a resistir. El cubano, con la teoría de que todos íbamos a ser iguales, se dejó empujar a muchas cosas, porque eso le daba una cierta tranquilidad a la idiosincrasia del cubano que necesita, de alguna manera, precisamente las clases. Es decir, tú tienes y yo tengo que tener. Si yo no tengo, tú no puedes tener. Esa es una práctica que la dictadura cubana manejó muy bien porque conocía nuestra idiosincrasia. Entonces eso lo manejaron muy bien. Y había gente que podría dejarse arrancar la cabeza o comer leche con boniato con tal que el vecino estuviera comiendo eso. De hecho, Abraham y yo lo compartimos cuando freíamos un chicharrón, un pedacito de carne de puerco, había que cerrar la ventana para que el olor no diera, porque el chivato del que vivía al lado de tu casa, cuando sentía ese olor, te delataba que habías comprado en bolsa negra, etcétera. Porque habías comprado café que se sentía enseguida el olor. Eso tú y el delito era haber comprado café. Exacto. Entonces, pero era delito de receptación. Era delito de receptación. Sí, eso tiene que ver mucho con lo que yo te estaba diciendo, que hay que tener adentro un oportunismo especial. Yo digo oportunismo especial porque no quiero. El oportunismo no es malo. Tienes que ser un tipo astuto. Tienes que ser un tipo muy astuto y muy ladino. Es oportunista por naturaleza y no tiene nada de malo la individualidad y tener intereses personales. Y eso se manifiesta. Yo digo que hay dos tipos de personas en este mundo, nada más, no hay más tipos de personas. Hay un tipo de persona, todo el mundo tiene intereses personales, pero hay un tipo de persona que está dispuesto a sacrificar un poco sus intereses personales para colaborar con el otro. Pero hay otro tipo de persona que no está dispuesto a eso e incluso por sus intereses personales arrolla al otro. En psicología eso se llama, hablando de emociones, se llama empatía. Ya está. Exactamente. Empatía. Entonces, hay personas que son más empáticas que otras y a partir de ahí medimos muchas veces los valores de si esa persona es más buena o no, más solidaria o no, más cristiana o no, más religiosa o no, más buena persona o no, etcétera. Pero es empatía. Entonces, tendemos a confundir el hecho de que cuando se habla de socialismo, de comunismo,
es porque son personas que están dispuestas a sacrificar sus intereses personales por el colectivo. Y en realidad, nada que ver. Lo que están dispuestos es a ocultarlos por la apariencia del colectivo. Pero en realidad se aprovechan igualito que se aprovecha cualquiera. En un país capitalista se aprovechan y a veces, y además, como los ocultan, son peores. Entonces, mi teoría es que para solucionar el problema de Cuba, lo que hay es que buscar que los intereses personales de las personas, que los intereses personales choquen, en vez de que sean ocultos. Bueno, ahora vamos a quedarnos ahí para hacer dos cosas. No, pero eso tiene un final. El final es que solo tú logras que esos intereses personales salgan de la oscuridad y salgan a flote cuando los enfrenta. Si nunca los enfrenta, se mantienen ocultos y tiene dictadura para rato. Bueno, esa es la teoría. Bueno, yo diría... Ese es el deporte nacional en Cuba. Sí. Ocultar lo que tú piensas. Está claro. Que en personas normales eso conduce a una neurastenia, conduce a un padecimiento psicológico que los acaba. Pero en personas que son así de hijos de pez, pues de esa gente no las hace mella. Son tipos que son prácticamente psicópatas. Se lo purifican, lo sintonizan todavía mejor. Pero ahora bien, porque pues nosotros podríamos estar aquí 4 horas conversando, pero tenemos que hacer esto que fluya para los amigos. Y yo sé que nosotros, y cuando acabemos, nos quedamos conversando mientras ustedes quieran. Ahora, hay una cosa que es importante. Yo creo entender, Hugo, la razón, no sé, Omarito y Abraham, pero yo creo entender la razón por la que tú lo haces. Yo estaba ayer en el chat en lo que tú hablabas con Darwin. Yo decía que tú tenías una guerra impersonal, tú tenías una agenda impersonal. Digo impersonal porque se va más allá de lo que tú creas, de lo que tu persona siente, sino de lo que tú como teoría te parece que funcionaría. Así que es tu guerra impersonal, es tu teoría, esa en la que tú, me parece a mí, que en beneficio de lo que tú quisieras, que era una solución para Cuba, porque tú estás consciente de que en Cuba hay una dictadura, y a mí no me gusta, no quiero que tú me des unas respuestas así en detalle, porque, a ver, que he vivido en una ciudad donde esas etiquetas le ha ayudado a mucha gente a vivir, pero no a pensar. Entonces yo a veces estoy muy negada al hecho de ampararme en una etiqueta y darte esa respuesta rápida para que la gente sepa dónde yo estoy y ponerme en una posición cómoda que ya otra gente creó. Yo prefiero dar la mía y defenderla y discutirla, ¿no? A veces no tienes el tiempo, yo sé que la gente lo hace un poco para saber con quién estoy hablando, pero a mí yo prefiero esta discusión, esta conversación que estamos teniendo, que es lo que creo que es asertivo, lo que nos va a llevar a algún lado, porque habrá gente que piensa como Abraham, como yo, como Marito, como tú, y lo dije en orden de la pantalla. Pero ahora bien, yo creo que tú tienes esa guerra impersonal. Yo no soy las personas que creo ni que tú eres a lo mejor íntimo amigo del protestón. Yo no soy de las personas que creo. Yo creo que tú eres un infiltrado por tu propia causa en los dos mundos. Tú estás adquiriendo la posición de esa discusión y esa confrontación que déjame decirte que ya ha ocurrido por 62 años entre los cubanos, porque si algo ha pasado con los cubanos todo el tiempo es cubano contra cubano. Pero tú estás creyendo en una confrontación cubano contra cubano, pero asertiva. A ver si yo voy cogiendo la onda aquí. Entonces, tú lo mismo vas a un canal que a otro. Tú vas a la manifestación, cosa que Omarito dijo que él a lo mejor no iba. Abraham y yo dijimos que no lo haríamos. Tú estás en una escala mayor. Tú estás diciendo, yo sí voy a participar de esto, yo voy a estar en el medio, porque yo creo que voy a conseguir algo. Yo que siendo madre, pues a veces me cuido de explotar burbujas, sobre todo porque la juventud tiene que aprender. Yo creo que es importante que la juventud oiga a los viejos, porque ya vinimos de ese camino y te decimos hay un hueco, te vas a caer. Pero también creo que es importante el golpe que se puede dar el joven cuando se cae, porque se lo va a recordar toda la vida mucho más que si te lo contáramos Abraham o yo. Así que yo me cuido de reventar burbujas, pero hay cosas que son muy evidentes y te las tengo que decir en el plano de que bueno, tú no eres mi hijo, tú eres Hugo. Entonces estamos a veces confrontados con las ideas y a veces no. Tengo que decirte, Hugo, que yo apruebo
tu deseo y tu pasión por hacer algo. Pero ya alcánzame en el futuro, porque vengo de él. Y por la edad, no por una cuestión de capacidad o de inteligencia, por la edad, Abraham y yo ya hemos visto 1000 maneras de tratar este tema. Omarito decía que él estuvo en contra del embargo, lo cual quiere decir que a lo mejor hoy o mañana estará a favor de levantarlo. Pues yo estoy a la inversa. Yo fui de las personas que ya un día dije, hay que levantar el embargo, hay que tratar una metodología nueva, algo diferente, porque no puede ser que estés con el mismo hombre 30 años, con el mismo problema y no te divorcies. Pero cambié. Después, Obama fue como la clase práctica de que lo que yo estaba pensando, que levantar el embargo, no iba a resolver tampoco el asunto. Tú hablabas ayer de que tú piensas de la solución para Cuba a través de la economía y creo que fue Karel o alguien entró y te dijo y te puso el ejemplo de China y ya se acabó esa discusión ahí. Tú puedes creerlo, pero está LQQD lo que está demostrado. Ya yo sé que los cubanos no somos los chinos, etcétera, etcétera, pero está LQQD de alguna manera. Ya los conejillos de India estuvieron. Bueno, es que yo tampoco estoy tan en contra de una Cuba a los chinos, tampoco estoy tan en contra. Pues, esa es otra cosa. Y ahí ese es tema para otro día. Pero esa Cuba a los chinos, es decir, tú estarías, para resumirlo, a favor de una Cuba a los chinos. Yo no. Te voy a decir por qué yo no. Porque yo, que he estado en Europa varias veces y he viajado y he visto cómo los chinos viajan, el dinero que tienen, las cosas que se compran, también sé que hay un montón de opositores, de gente que está presa, de abusos de la dictadura china. Entonces, vuelvo, si está la bandera, yo no puedo pasar. Yo sé que tú lo que dices es del lobo un pelo, pero yo, si está la bandera, no puedo pasar. Yo estoy de acuerdo a que se levante un embargo siempre y cuando se logren cosas, libertades. El precio del ajo no me importa. Pero ahora bien, yo sé que tú estás en esa guerra y a ver, voy a desinflar la burbuja. Tú trata todo lo que tú quieras, sigue tratando. Igual es bueno que hagas ese ejercicio, pero yo creo que Abraham y yo ya te vimos venir. Cuando tú ibas para allá, nosotros hemos regresado, no por capacidades, ni por teorías, ni por principios, por edad. Pero a donde quiero llegar. Los americanos tienen una frase que a mí me gusta mucho que se llama The Point of No Return. El punto de no retorno. Y Omarito debe saber, estoy seguro, que el punto de retorno de los aviones cuando se le acaba la gasolina, porque Omarito ya sabemos que es una enciclopedia. De hecho, el término viene de la NASA y no tenía que ver con los aviones, tiene que ver más con las aeronaves, porque el punto de no retorno es el punto en el que ya la fuerza de atracción de la Tierra es superior a la fuerza que pueden emitir tus motores para salir de la atmósfera. Me quedo loca. Me quedo loca. Es lo que dicen PSR. Point of safe return. Me quedo loca. Yo cuando quiero, yo no necesito ir a la Rus ni ir a ningún lugar. Yo aprieto el botón, le pregunto a Fran y le pregunto a Marito y a Hugo también le puedo preguntar muchas cosas. Bueno, mi padre siempre me dijo, tú tienes que tener el teléfono de la gente que sabe. Y ahora yo tengo el WhatsApp de gente que sabe. Pero volviendo al point of no return, Hugo. Okay. Tararara, ahí es donde está el problema. Tararara, tararara, Hugo, allá vamos. Mira, Abraham, te lo dejo a ti y después voy yo. Me lo dejo. Cógelo. Bueno. Cógelo. No, te voy a decir, no, lo que pasa, mira, tú eres una persona, por supuesto, que tienes tu inquietud intelectual, tienes tu curiosidad intelectual y tienes tu deseo, por supuesto, que es lo más sano y lo que más yo admiro en este mundo, que la persona tenga curiosidad. Una persona sin curiosidad para mí es un cero a la izquierda. A mí me encantan las personas con curiosidad, con deseo de ver qué hay más allá, porque eso es lo que ha hecho a la humanidad, eso es lo que nos ha hecho avanzar en la vida. Pero hay veces que tú tienes que ver hasta dónde llega el provecho que te brinda y tienes que ver dónde está el peligro, porque todas las cosas que tú vas a aprender tienen peligro, tienen escollos por el camino. Y entonces tú tienes que saber, a veces tú dices, bueno, esto yo no puedo hablar de que voy a llegar a este punto y voy a estar con pleno optimismo que voy a llegar al punto X, pero yo para llegar a X tengo que saber que por el camino hay pantanos, hay montañas, hay muchas cosas que tú no las estás viendo porque tú estás mirando desde arriba.
Y eso es lo que puede pasar también. A veces que tú te llegas a involucrar tanto en tu exploración intelectual, en tu exploración democrática, política, como se llama, ¿qué pasa? Que mucha gente, que es inevitable, yo voy a reconocer siempre el derecho que tú tengas de hacer ese tipo de exploración, de participar donde te dé la gana, pero mucha gente no lo va a ver así como lo veo yo, porque la mayoría de la gente, o sea, se enerva con todo ese tema y vienen las pasiones. Y el tema de Cuba ha pasado por muchas cosas duras y por muchas cosas que hay gente que pretende que se ignoren y otros que pretenden tapar, y es muy duro. Te digo, para mucha gente es durísimo. ¿Y qué es lo que puede pasar? Que te puede pasar algo como lo que le pasó a este señor Edmundo. Te puedes convertir en un Edmundo en un momento determinado. Que el rechazo que te hagan, que te pueden llegar a agredir físicamente en algún momento por ese problema de esa pasión, que te puedan llegar a insultar de las peores maneras. Y todo eso te puede llevar a ti a reaccionar de la misma manera. Porque a mí me meten una galleta y yo la reacción instintiva va a ser meter otra galleta. O hacerle un rechazo visceral a la persona que me está atacando. Y eso es lo que yo tengo miedo que te pase a ti. No, fíjate, y yo sé que ni eres un tipo bruto, no eres un tipo de sobra bastante inteligente, pero esa es la preocupación. Te das cuenta que te puede pasar una cosa como esa que sería muy duro, ¿no? Sería muy duro. A mí por lo menos no me gustaría verlo. Gran parte de toda esta situación tiene que ver con entrenar mi tolerancia, porque te imaginarás cuando yo estoy en esos lugares yo no puedo responder a todo. Bueno, y de hecho, ayer Yami me dice, para mí tú eres un castro comunista, ¿no? No, te dijeron cosas peores. No, pero las otras cosas pueden ser más ofensivas. Pero, son más folclóricas. Pero eso específicamente. Entonces ella me etiqueta, ¿no? Ahora, ella está buscando que yo le dé una respuesta a un grupo de cosas que ella dijo. Yo no le di mucha importancia a lo de Castro Comunista. Le doy importancia a lo demás que ella dijo. Pero para lo demás que ella dijo, yo no tenía respuesta, porque cuando una persona habla desde su corazón y dice verdad, no hay argumento contra eso. No. ¿Entiendes? Yo no podía responderle a ella. Lo único que le podía decir, Yami, tú tienes razón, ¿qué te voy a decir? Tú sabes que la emoción y el raciocinio tienen un problema de divorcio grave. Ah, sí. Pero fíjate, ella tenía razón en lo que estaba diciendo, a pesar de su emoción. Pero en realidad, eso no tiene nada que ver con el hecho de que yo vaya a la caravana o no. O sea, toda la verdad que ella diga del mundo no está relacionado con eso. ¿Entiendes? Ni con que me etiquete ni nada de eso. Pero yo tengo que hacer, déjame terminar, yo tengo que hacer un ejercicio muy grande de tolerancia y para quedarme pasivo a pesar de oír las cosas que tengo que oír cuando voy a los canales de izquierda, sobre todo, que es donde más cosas se dicen que tú dices, Dios mío, pero esta gente, tú sabes. Entonces, es un ejercicio que es bien difícil, ¿entiendes? Y lo tengo que hacer para entrenarme yo. Omarito, ese daño que Abraham cree que podría suceder, ¿tú qué crees de eso? A ver, esto es complicado. A ver. En primer lugar, voy a sentar la base. Al margen de que la galleta se la puedan dar a Hugo, yo entiendo que el problema, y la ley y yo convergemos en lo mismo, el problema lo tiene el que da la galleta. Tú y yo podemos tener la discusión más violenta del mundo. Pierde la discusión el que alza la mano. Eso por principio elemental. Segundo, es que yo te entiendo, Hugo, porque yo estaba ahí. Tú lo sabes, tú me has visto en esos canales. Y yo entiendo que ir allí y pasar las líneas enemigas tiene su morbo. Pero yo lo hago por morbo. Que quede claro eso. Que no hay duda, eso tiene morbo. Eso la verdad que es verdad, tienes toda la razón. A ver, yo ahí no admito debate porque estoy diciendo por lo que lo hago yo. Y yo soy el mayor experto global sobre mí que hay. Entonces, como sobre mí es complicado discutir conmigo, eso tiende a ser complicado ganarme esa discusión. Voy a decir que hay muchas razones para ir ahí. Hay muchas razones para batirse, pero la ley te defiende, la ley va a hacer la diferencia y lo que nos diferencia a ti y a mí es lo que me mandó a pagar ayer Abraham, que es que me dijo ayer,
piensa un poco menos como ingeniero. Si yo pienso menos como ingeniero, voy a entrar a recursos de la dialéctica que son muy poco razonables. Entrar en el recurso ad hominem, entrar en el ad hominem, entrar en el hombre de paja, entrar en recursos que existen en dialéctica para ganar una discusión, aunque no tenga ningún argumento. Cuando yo me pongo el escudo que no es del Barça, sino del ingeniero, yo voy a rebatir elemento por elemento y me da igual la persona que lo está diciendo. Porque yo no ataco al mensajero, yo ataco el mensaje. Y a veces no estoy hablando con los 4, los 5, los 10 que están en el StreamYard. Estoy hablando con los 400 que están en la directa, o estoy hablando con los 4,000 que la van a ver de aquí a 3 meses. Entonces ese es el punto. Cuando yo en este canal o en el de Abraham, que es territorio amigo, doy una idea a favor o en contra de lo que ustedes piensan, siempre habrá una persona que empiece el diálogo conmigo de una manera más o menos asertiva. Empieza, oye, yo te quería, pero dijiste tal cosa que no me gustó. Pero te das cuenta que hay una intención marcada de defender, primero, de dejar claro que había una cercanía y que en un punto particular esa cercanía no es tal. Y lo que les voy a sugerir otra vez ingenierilmente es a ubicar cada tema en un plano cartesiano. Porque las etiquetas de izquierda y derecha son demasiado simplistas para ubicar a una persona. Y por ejemplo, yo puedo estar en la derecha, que teóricamente es conservadora, pero sin embargo soy pro aborto y soy pro eutanasia. Imagínate que a mí aquí me han gritado izquierdista. Te puedes imaginar, ¿no? Pero ¿por qué es eso? Porque están usando una etiqueta muy simple para definir a un ser altamente complicado, complejo y además que disfruta su complejidad, que se llama Abraham Rivera. Yo tengo que decir que esa, quizás, el día que yo le puse a este canal de YouTube, el canal de las emociones, no era un canal de YouTube para hablar de emociones. Es el canal por donde corren nuestras emociones. Vale. Y parte de lo que nos pasa a los seres humanos, y a ver que yo no soy psicóloga, yo simplemente tengo muchos años y canas que a veces me tiño, a veces no, ustedes lo saben. Pero a través de la vida y de la gente que he querido y de la gente que he criado, que yo creo que ser madre es la carrera más difícil de todas. Yo le he echado mano a muchas cosas y entre ellas a las emociones, a manejar las emociones. Yo creo que es muy importante que nos entendamos, es muy importante que nosotros pongamos, siendo entes emocionales, porque eso no va a poder evitarse nunca, más empático o menos empático. Nosotros los cubanos tenemos tanto dolor que el dolor, la frustración, la preocupación, la expectativa, la impaciencia, tantas cosas que han pasado en 62 años, el deterioro que nos preocupa a los más viejos, el saber que nos podemos ir sin ver la solución, que es parte de lo que ustedes no tienen que vivir con eso y que yo creo que ya verán y yo un poco que vivimos con eso, pero además tenemos las experiencias anteriores de gente que se tuvo que ir sin verlo. Todo eso hace que la emoción siempre esté en el medio y que por más inteligente que seamos, por más práctico que seamos, por más que sepamos la tarea tan difícil que tenemos por delante y contra quién estamos peleando, además que es de todo lo más complicado, que nosotros no hemos podido comunicarnos apropiadamente, asertivamente, porque está todo esto de por medio. El dolor, como tú dijiste que ayer entró ella y te dijo algo desde su dolor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se trata de que nosotros podamos conversar, pero cuando Abraham explicaba la preocupación que tiene Hugo por ti, yo te voy a hablar de una manera muy pragmática. Por una parte, por un lado, a mí tú me caes muy bien. Yo creo que hemos tenido, creo que puedo conversar contigo como me pasa con Omarito, siendo gente joven,
siendo gente joven, es una de las cosas que yo más aprecio en la vida. Yo tengo que decir que si yo tengo una especie de oportunismo, porque estábamos hablando ahorita de los oportunistas, es poder acercarme a gente que me enseñe, a gente que me sume, a gente que me dé en el plano espiritual, emocional, filosófico, práctico de la vida. Yo toda mi vida he ido tratando de encontrar en el camino personas que me nutran, que yo me lleve cosas cuando pase por al lado de ellos. Y eso, por ejemplo, con Abraham fue un contacto inicial mágico, que fue, yo creo que de lo primero que nos sumó. Y después nos conocimos. Pero fue lo primero que nos sumó. No tan siquiera estar de acuerdo, sino poder compartir cosas y hablar y nutrirme. Luego me ha pasado eso con Omarito, me ha pasado contigo, que son gente joven y lo aprecio doblemente. Porque yo, lo que decía Abraham, y de hecho hay un video por ahí que yo hablé que una de las cosas que más me duele y me preocupa de Cuba es que la juventud no es curiosa. Que me gusta en la gente joven es esa curiosidad, ese deseo del saber, que ustedes lo tienen y yo los felicito a ustedes dos por eso. Me dan ustedes aliento para creer que todo eso que se ha perdido en Cuba, como diría Fito Páez, no todo está perdido. Y hay gente que viene a ofrecer su corazón. Y cito a uno que ha sido bastante socialista y bastante izquierdista y bastante defensor de la dictadura, para que quede claro que podemos mencionar de todos los rincones. Pero yo en el plano afectivo me pesaría mucho en el plano empático, verte coger para el otro lado en un punto de no return. Y voy a explicarlo ahora. Pero en el plano práctico, yo creo que los cubanos, que podemos estar muchísimos en la misma idea, pero que no hemos logrado el pacto social, necesitamos, más que un liderazgo, necesitamos un pacto social que se hace muy difícil, que es probablemente un dorado que nunca vamos a alcanzar. Pero es el que derrocaría a la dictadura en fracciones de segundos. Pero bueno, es la magia que no encontramos. Pero para llegar a ese pacto social, lo que estamos haciendo hace mucho tiempo sin darnos cuenta, cuando hablamos con otros cubanos y queremos traerlos del lado de acá, como decía Omarito, que siempre se pone por delante. Me gustó esto que tú dijiste, pero no estoy de acuerdo aquí. Que para mí eso no es importante. Vamos a concentrarnos en lo que estamos de acuerdo. En eso que queremos hacer, porque eso es lo que nos va a llevar. Pero yo creo que lo que está detrás de esa idea de que no estamos de acuerdo aquí y poner el punto ahí porque queremos hacerlo, es porque en la mente sabemos que tenemos que aglutinar. Yo te preferiría en una caravana a favor de entender por qué el embargo es el único instrumento que ahora mismo tenemos para, vamos a decirlo burdamente, manipular a la dictadura. Esto es lo que quieren y nosotros somos quien te lo podemos dar. Pues tú tienes que sentarte y tiene que haber un intercambio y tiene que haber un dando y dando, que yo siempre digo. Entonces, a mí me encantaría verte a ti en una caravana donde estuviéramos buscando por qué el embargo podría ser una herramienta para manejar a la dictadura, diciéndole, te doy porque yo soy votante norteamericano, soy ciudadano, puedo elegir a políticos que van a determinar sobre si se levanta o no el embargo. Tú tienes que contar conmigo, que ya nos ha desprestigiado y nos ha ninguneado muchísimo al exilio cubano. Y yo te doy esto si tú me das lo otro. A mí me gustaría verte incluso ahí. Fíjate que no estoy hablando en contra del embargo. Me gustaría verte más ahí que rodeado de gente que me es engañosa. Porque si bien no puedo asegurar que el protestón o que el otro, el 8, el otro y todo eso, que yo de verdad no paso por ahí, a pesar de que yo sé que el morbo a la mayoría de la gente, cuando hay bronca, la gente en el chat te dice, sácalo, pero no quiero oírlo, pero se pone todavía mejor, eso lo sé, y es una maquinaria además buenísima de mercado. Yo te digo algo, me es engañoso saber en qué posición, quién es Edmundo García hoy, quién es Eric Concepción hoy, quién es Yadir Escobar hoy. Ese crossover de cubanos normales que un día no se metían ni en política, que no hablaban de política, que un día no parecían tener una agenda, y yo los he visto venir porque yo estaba aquí cuando Edmundo García llegó. Yo fui de las personas que escuchó el programa de Edmundo García en la radio, y lo que la gente de Miami
extremistas por el dolor y por la frustración le decían a Edmundo García. Yo fui testigo de eso y se me malinterpretó. Yo no estoy defendiendo la actitud de Edmundo García porque hay que ser muy ruin para dar ese crossover que hizo Edmundo García. Pero yo estuve aquí cuando mucha gente sí maltrató a Edmundo García antes de que él se manifestara. A lo mejor ya él traía la agenda, yo no lo sé. Pero antes de que la manifestara ya hubo gente que arremetió. Eric Concepción, yo fui en particular a Hialeah, un lugar donde él tenía un show. Y yo lo conocí entonces, burlándose y haciendo canciones en contra, que eran un poco en contra de la dictadura, más de la línea nuestra, de la línea dura. Y lo vi cambiar también. Yadira Escobar lo mismo. Yo a los otros, al Protestón y al otro no los conozco. Pero siempre va a quedar un signo de interrogación con esta gente. Son gente que en algún momento los llevamos contra la pared y no le quedó otro espacio a escapar para ese punto de no return y se convirtieron en aberrantes del otro lado. Son gente que ya traían una agenda, son gente chantajeada, son agentes en plantilla. ¿Quién puede contestar eso? Entonces, no voy a jugar a eso. Bueno, a mí siempre me dijeron, mis viejos, los más viejos, siempre me dijeron algo que yo he puesto en práctica. Dime con quién anda, te diré quién eres. ¿Por qué? No es porque seas igual. Tú puedes entrar con un grupo de gente siendo diferente. Tú puedes tener un montón de amigos que son cocaineros, marihuaneros, y tú no ponértelo en la boca. Pero créeme que hay un día, que tú estás en baja, que estás triste, que tienes un problema y te pasaron el cigarro por delante y ese día de 365 te lo fumaste. Y a partir de ahí no sabes cuántos más te vas a fumar. Yo siempre le he dicho no a la droga, no es porque es un eslogan, es porque no sé si me va a gustar. Y como no sé si me va a gustar y no sé si me voy a dejar arrastrar y no me considero ser una persona tan fuerte, normal, ni siempre le he dicho que no al primer cigarro porque no sé si voy a terminar adicta a fumarme 2 diarios o 3 o 10. Entonces, sigo un poco la teoría de los viejos y digo, donde está la candela, no te acerques. Donde está la peste, no llegues. Donde está lo que es malo, no te acerques porque un día podrías quemarte. Entonces, a mí hay algo que me queda claro. Yo no sé una caravana como esta, ¿a quién defiende? Si a una idea personal, a una guerra impersonal o a una agenda dictatorial. No lo sabemos. Porque yo soy consciente de lo penetrado que estamos en esta ciudad. Y no es importante, pero yo no quiero ser parte de eso. Y yo nada más que te digo a ti, ojalá nunca llegues al point of no return, porque creo que te necesitamos a gente como tú, inteligente, con la que yo me siento hoy orgullosa. Necesitamos aglutinar de nuestro lado. Así que me encantaría verte siempre del lado de los hechos. Fíjate que no quiero decir de la verdad, de los hechos, de las cosas que han ocurrido, de los cuentos de dolor que alguna gente puede hacerte, de los cuentos de tristeza, de frustración que cubanos que vivieron lo que a ustedes no les tocó, les puedan contar. Ojalá que un día nunca llegues a ese punto de no return. Yo quisiera tenerte de este lado. Omarito, Abraham, ustedes dirán. A ver, en principio, lo bueno de que esto no sea una ingeniería aeroespacial, el point of no return de cada uno de nosotros es determinado por cada uno de nosotros. Eso pero no lo conocemos. Nunca no lo conoce ni el que te lo está diciendo. Exacto. Entonces, ahí hay 2 variantes. Variante 1, me abstengo total y absolutamente para no descubrirlo, o me someto al reto y yo, como persona, soy capaz de ponerme un freno y de decir lo que te decía ayer por teléfono, que yo no digo todo lo que pienso, pero sí pienso todo lo que digo. Y las consecuencias, y se asumen las consecuencias. No, por supuestísimo. Hazme caso, para mí es mucho más fácil volver a ponerme una máscara y ponerme en buena en el canal de Darwin cada directa. Además, el ejercicio de ponerme la máscara lo he ensayado por años. No, eso no es legítimo. Yo disfruté tanto quitármela que no sé si mi corazón aguantaría volverme a poner. Y felizmente soy, esto suena mal en castellano, pero lo voy a decir. Soy
económicamente autosuficiente, con lo cual me la supersuda lo que diga 1, 2 o 200 chats. 1 o 2 o 200 personas. Ninguno de ellos paga mi renta. Y mi renta es cara. Porque tu misión es la tuya, como la de Abraham es la de él, como la mía es la mía, y cada cual va por la vida con su propia misión. Yo estoy convencida de eso. Ahora, yo lo único que no quisiera perder a Hugo en esos lares, porque podría pasar, Hugo. Mira, yo voy a decirte una cosa y voy a dejar que Abraham cierre esta sección, este pedacito, pero yo te voy a decir algo. Cuando tenemos la edad que tú tienes, nos creemos que podemos cambiar el mundo, y eso es lo más maravilloso de la juventud. Cuando tenemos la edad que ustedes tienen, todavía nos sorprendemos de cosas que nos parecen nuevas. Cuando se tiene la edad que ustedes tienen, la gente todavía tiene la capacidad de la sorpresa, de la risa. Cuando la gente envejece, y es algo contra lo que yo he luchado, y yo creo que lo he conseguido, la gente se pone más dura, se hace más evidente. ¿Tú no has visto que los viejos te dicen directamente a la cara, suenan rough, y te dicen, quítate? Los viejos ya van perdiendo la paciencia, porque van ganando el sentido de lo complicada que ha sido la vida, y van ganando esa idea de que llegaron solos al mundo y se irán solos. Pero además que han visto tanto que ya pocas cosas les sorprenden, y por eso pierden la sonrisa y hasta el llanto. Por eso yo he luchado tanto a través de la vida con mantener mis emociones sin perder la razón, y una lucha constante de ponerlas en armonía. He tratado de buscar el centro toda mi vida, lo cual me ha dado una serie de dolores de cabeza que no te lo podría explicar. A veces por eso te entiendo en tu guerra impersonal, porque yo he estado ahí muchas veces. Yo he querido concentrar esos dos mundos, esos 3, esos 4, esos 5 mundos. Y yo he querido ser balanceada. Yo he querido poner mi inteligencia en beneficio de una solución que escrita luce maravillosa, pero la vida me ha dado golpes y me ha demostrado que en algún momento tienes que escoger, que en algún momento tienes que moverte en esa línea. Ya cuando llegas a la edad que tenemos Abraham y yo, la vida va cobrando otros matices. A mí me encanta tu pasión, como dijo Abraham, y me encanta verte creyendo en eso, y no hay nada que te pueda decir que te convenza, y es que no quiero convencerte. La única recomendación que podría decirte así muy elitistamente es: piénsatelo, ten cuidado, sé cuidadoso de las consecuencias, y muy oportunistamente necesitamos aglutinar y no te queremos perder. Abraham, para ir cerrando esto, porque quiero que los amigos lo puedan disfrutar, creo que esto ha sido una conversación, señores, que necesitamos. Y yo con el micrófono mudo y todo. Yo lo que quisiera, a ver, lo único que puedo hacer es agradecer. Ahora el compañero se va a hacer la autocrítica. No. Lo único que puedo hacer es agradecer, porque eso es lo único que lo que uno debe hacer cuando uno se da cuenta de que hay gente que te quiere y que está preocupado por ti. Eso es real. Y me gusta mucho ver que siento que me estiman, ¿no? Y que me valoran y que me estiman. Y eso es muy... Y no es que dejes de ser tú. Eso nunca. No, jamás. Nunca, nunca. Siempre sigue siendo tú y defiende tu ser. Tu autenticidad, esa siempre defiéndela. Lo único son consejos de gente que ha vivido un poquito más. Y que te puedo decir que lo que sí tienes que tener mucho, mucho cuidado con los sentimientos del resto de las personas. Claro. Mucho cuidado, porque eso es un punto. Acuérdate que no es el raciocinio y la emoción están siempre fajados. Y cuando tú le tocas a la gente en la emoción, ya es una cosa más jodida, ¿no? Y lo que decía, yo el día que me sentí, tú sabes que me daba tremenda satisfacción a mí, porque esa libertad, verdad que da satisfacción. Cuando yo en las reuniones, incluso en el pre, yo votaba en contra en algo o me abstenía. Y a mí me divertía enormemente ver las caras de asombro, como se viraban todas las caras, así, y me enfocaban.
Pero incluso la primera vez que lo hice, la gente automáticamente siguió, porque ya estaban tan acostumbrados a que todo era por unanimidad, y de repente se quedaron así, todo el mundo se quedaron así. ¿Y tú qué dijiste? ¿Qué? De que estoy en contra. No, a ver, ¿sabes la mejor parte de eso? La cara de desconcierto. Te lo digo, mira, te voy a hacer una anécdota. Era una cosa muy déjame para que no se me haga la idea, porque el único que no ha hablado del punto no retorno soy yo. A ver. Dale. Es algo real, es algo que tengo constantemente en la mira, pero yo no soy infalible. Claro que no, nadie. Infalible. Ni siquiera Fidel era infalible. Ni siquiera Fidel. Perdón, una cosita vieja para que ustedes oigan. Lo único que es infalible es, a ver si Abraham se acuerda de Selecciones, la revista americana, que tenía una sección que se llamaba y decía la palabra infalible, que después ustedes saben que el Sputnik fue el sustituto del otro lado. Era la versión soviética, de Selecciones. La risa, remedio, infalible. Lo único la risa. Sí. Entonces, ni siquiera Fidel era infalible. Fidel no vivió y murió en el poder por lo fuerte que él era, sino por lo débil que fuimos nosotros. ¿Me entiendes? Entonces, él era un ser humano como otro cualquiera. Y si no hubiera sido Fidel, hubiera sido cualquier otra persona. Sí, con la misma capacidad de malignidad. La capacidad, sí. La gente le pone el nombre, pero Fidel no fue una persona que realmente existió. Fue un monstruo que el pueblo cubano creó. Con la ayuda de la KGB y la técnica. Porque evidentemente, ¿no? Las tentaciones pero el pueblo cubano pecó con mucha ingenuidad en la época republicana. Fue destruyendo poco a poco todo lo que los americanos en 1902 trataron de influir políticamente en Cuba y de enseñar y de cómo se construía la república. Los cubanos evidentemente no estábamos preparados, veníamos de una colonia. Empezamos a creer más en dictadores y en amar a un caudillo que en la institucionalidad de los senadores y de todo ese brete. Nos cansamos, porque evidentemente donde hay hombre hay corrupción, pero uno confunde la corrupción con el sistema, ¿no? O sea, donde hay hombre ¿Tú tienes algo de SpaceX detrás? Es SpaceX. El cohete ese que están lanzando ahí, están tratando de... Bueno, hablen de cosas que yo entienda, por favor. No entendí nada. Es que a mí eso me priva. Eso está en vivo, eso está ahora mismo. Entonces, Hugo, cuéntame, el point of no return, tú sabes que no eres infalible. Yo sé que no soy infalible. Ok. Y necesito de personas que de vez en cuando me toquen, ¿no? El chucho. Ya, o sea, con usted ya yo sé que usted lo va a tocar a cada rato. Eso no tengo problema con eso. A cada rato me va a decir, oye, ¿cómo se llama? Tú sabes una cosa. Yo un día me metí en una directa. Tú conoces a Eddie, el ingeniero que siempre está defendiendo a Biden y todo esto, que la gente en mi canal lo ha cogido y lo ha hecho brutal. Él tiene un canal que se llama Alerta Nerdista, una cosa de esa, que hablan de ciencia y de cosas de estas. Y yo he estado ahí, bueno, creo que tú estabas una vez. Yo estaba ahí, sí. Creo que es la única vez que he hablado con Felipe sin fajarme. Ay. Porque estamos hablando de una cosa que no, fíjate hasta qué punto llegan las cosas. Que yo pude sentarme con una gente como Felipe y él habló conmigo y yo le contesté en un momento y no pasó nada. Eso es bien difícil, eso que tú acabas de decir es bien difícil. Bueno, entonces, para ir terminando, porque ya llevamos, aunque ustedes no lo crean, 1 hora 23 minutos, sí, vamos a terminar. Tengo que preparar el programa de hoy. El que se quede. Exacto, eso iba a hablar, Abraham. ¿A qué hora es, Abraham? De hoy. Lo más tarde que pueda, 12, 1 mía, así que daré tiempo que la gente en Estados Unidos esté cómodo. Ok. Porque tengo que prepararlo, no lo he hecho todavía. Okay, ahorita hablo contigo sobre eso, Abraham, porque yo sé que va a ser muy interesante. Y también tenemos que hablar en estos días, no importa, sobre el tema de lo que ha pasado en Birmania, eso Abraham lo hablará en su momento. Bueno, yo sabía que iba a pasar. Sí, eso, se acabó la opción birmana, se acabó, nos las pusieron más fácil. Bueno, señores, tengo que decirles a los dos gracias, a Abraham
Muchas gracias porque es la hora que, bueno, Omarito también, Omarito y Abraham están aquí ya de noche. No, mi comida está tiesa ahí esperándome. Ahí. Esa, La pita con shawarma, que es lo que voy a comer hoy. me encanta la conversación y nos podríamos quedar eternamente. Yo tengo la suerte de poder hablar con Abraham muy a menudo, con Omarito también, Hugo contigo menos, pero podemos acercarlo y sobre todo ahora que se supone que de vez en cuando te voy a tener que dar el palazo, el reglazo, pues también estoy dispuesta a dártelo, Yo seré madre toda mi vida, así que estoy dispuesta a dártelo, porque necesitamos a casi todos los cubanos aglutinados sobre la verdad, los hechos, las cosas que pasaron y como diría Martí, no podemos darnos el lujo. ¿Se acuerdan de aquello que dijo Martí? Ya que estamos en la semana que estuvimos hablando de Martí, aquello que decía, no merece llamarse cubano quien habiendo nacido en su tierra, mancilla su más profunda raíz. Ustedes se acordarán, se lo habrán dado en la escuela, etcétera. Entonces, los cubanos tenemos que de alguna manera encontrar la raíz para entonces no mancillarla. Así que, muchísimas gracias. 3 hombres, 2 de ellos jóvenes, el otro no tanto, pero con el alma maravillosa todavía de la experiencia acumulada, la juventud acumulada. Les tengo que dar las gracias, Omarito. Tú sabes, es un loquito de mi enciclopedia. El loquito de mi enciclopedia. A mí me encanta hablar con ustedes, con cualquiera de los tres, de verdad que sí, lo disfruto. Yo creía ayer cuando oía, yo dije, tenemos que hacer el Picacay para nada, para hablar un poquito más extenso, porque no era el tema de la directa de ayer de solamente, era el tema de Darwin, pero aquí podíamos hablarlo nosotros tres nada más. Así que me encanta. Gracias, gracias, gracias. Besitos a todos. Y bueno, Hugo, ojalá que sepas ver a lo lejos el punto de no return cuando está llegando. Así como ves los cohetes que se van, que veas el punto de no return y digas, madrina, dame un reglazo, Abraham, y acudas a nosotros. A Omarito para Yo eso. sé cuál es el punto de no retorno. De aquí me quedó claro cuál es el punto de no retorno de Abraham. En cuanto se tiñe el pelo para parecer más joven la primera vez, lo perdimos. Ya lo perdimos. Bueno, entonces nada, y Omarito que cuando no se faje con la máquina esa de Alexa de eco que tiene, pues lo perdimos también. Ya lo perdimos también. Así mismo. Un besito a todos. Cuídate mucho. Chao. Y yo despedirme de los Bueno, amigos. estate atento, yo voy a dejar los avisos puestos y todo para después cuando empiece, ¿no? Así que bueno, cualquier cosa, voy a ir comiendo mientras. Cuídate la mano. Chao. Chao. Bueno, mis amigos, ha sido divino esto que hemos hecho, esta conversación. Yo creo que es comunicación asertiva. No se les olvide, por favor, tenemos que aglutinar de una manera emocional, pero también de una manera pragmática, de una manera inteligente, entendiéndonos entre nosotros, aguantando las emociones ahí un poquitico, para poder dar paso a la razón, a la inteligencia, al debate. Así que yo creo que se logró. La tarea hoy se ha logrado y yo me alegro muchísimo de haber tenido estos 3 cubanos y haber sido 3 cubanos y una cubana, diferentes generaciones, que estamos en comunión en muchas ideas, pero no tanto en otras por nuestras diferencias personales, generacionales, y todas esas diferencias que vamos a tener todos los seres humanos. Así que a mí me ha encantado, me ha dejado llena, lo he disfrutado inmensamente, ojalá que también ustedes. Ya escucharé después la respuesta. Que esto haya servido, que esto sirva para hoy y para mañana y para la Cuba que queremos, esa que estamos soñando. Ha sido todo, como siempre les digo, un besito, los quiero.